Bienvenido o bienvenida, mi nombre es Javier y esto es @tech. En este video continuaremos nuestra serie dedicada a fundamentos de programación, algoritmos y pseudocódigo. Y si no has visto mi video de introducción, te dejo el enlace en la descripción. En este video hablaremos sobre el programa. Comencemos. El objetivo es tener claro qué es un programa, cómo se elabora un programa y cuáles son los elementos básicos que conforman a un programa. Los temas que veremos en este video serán el programa, proceso de programación, pseudocódigo, elementos básicos de un programa y concluiremos con un breve resumen. Volviendo a nuestro esquema entrada, proceso, salida. En cuanto a la entrada y a la salida, creo que es muy clara la explicación del video anterior, la computadora. Y si no lo has visto, te dejo un enlace en la descripción de este video. Pero el proceso es lo que le da valor a una computadora, pues nosotros podemos indicarle a la computadora cómo debe realizar ese proceso, y a esto es a lo que llamamos programa. Un programa es un conjunto de acciones e instrucciones que guían a la computadora paso a paso para realizar alguna actividad, para cumplir con un objetivo. Y el lenguaje de programación es el medio a través del cual le comunicamos a la computadora el programa, el conjunto de acciones e instrucciones que debe seguir para procesar, proceso, la entrada y generar información, una salida. En esencia, un lenguaje de programación no es muy diferente a un idioma de comunicación humana, inglés, ruso, chino, húngaro, etc. Es decir, tiene un alfabeto, un vocabulario y una serie de reglas gramaticales. Pero a diferencia de un idioma de comunicación humana, un lenguaje de programación es estricto, es exacto, no es negociable y no existe la interpretación. Para ser claros con esto, si usted desearía comunicarse en un idioma diferente al suyo e incluso en su propio idioma, probablemente con conocer algunas palabras, frases del idioma en que se quiere comunicar, tal vez sea suficiente y usted pueda comunicar lo que usted quiere. Aunque el uso de las palabras, las reglas gramaticales e incluso la fluidez no sean las correctas, pero en un lenguaje de programación no es suficiente conocer algunas palabras, algunas frases, por así decirlo, para crear un programa. La serie de acciones e instrucciones que usted quiere que realice la computadora deben ser correctas, es decir, deben ser concretas, exactas y lógicas. La computadora es, como lo mencionamos en el video anterior, es una máquina digital programable. La computadora necesita que le digamos paso a paso qué debe de realizar, proceso, con los datos de entrada para generar una salida, para obtener el resultado esperado. El proceso de programación. Crear un programa es una serie de pasos que comienza con la definición de la necesidad y conduce a la codificación e implementación del programa que satisface esa necesidad. A esta serie de pasos se le conoce como proceso de programación. Definición de la necesidad. El proceso de programación inicia cuando surge la necesidad de procesar algo mediante la computadora. Para empezar, se debe identificar la necesidad y comprender la utilidad de la solución que se alcance. Se debe tener una visión general de la necesidad, estableciendo las condiciones iniciales, los puntos de partida y además los límites, es decir, dónde empieza y dónde termina. Análisis de la necesidad. El segundo paso es entender a detalle la necesidad en términos de los datos disponibles de entrada y conocer o definir el proceso necesario para convertir los datos en la información requerida, salida. En otras palabras, debemos tener claro el tipo de datos de entrada, de dónde se obtienen, quién los proporciona, cada cuándo los proporciona, cómo los proporciona, bajo qué condiciones los proporciona, el tratamiento, proceso que se les da y qué información genera, salida. Diseño del programa. En el tercer paso, se procede a diseñar la lógica para la solución a través de dos subprocesos: elaboración del algoritmo y prueba de escritorio. Elaboración del algoritmo: se diseña el algoritmo de la solución, es decir, se estructura la secuencia lógica de pasos que la computadora deberá seguir para solucionar el problema, utilizando alguna técnica de diseño de algoritmos como pseudocódigo, diagramas de flujo, diagramas de Warnier, diagramas de Chaplin, etc. Equiparando esta actividad con la construcción de una casa, equivale a diseñar el plano arquitectónico. Prueba de escritorio.
Se simula el funcionamiento del algoritmo con los datos propios del problema y se comprueba a mano, sin hacer uso aún de la computadora, los resultados a fin de validar la correcta operación del algoritmo. Codificación del programa. El cuarto paso es sumamente sencillo. Dado que ya tenemos diseñado el algoritmo en el paso anterior, solo nos concentramos a convertir las acciones e instrucciones del algoritmo en instrucciones de computadora de acuerdo al lenguaje de programación que vayamos a utilizar. Por decirlo de alguna manera, es la traducción del algoritmo al lenguaje de programación que vayamos a utilizar, obviamente respetando su alfabeto, su vocabulario y sus reglas gramaticales. Pruebas. Aunque parece obvio, y aunque las pruebas de escritorio de nuestro algoritmo resultaran exitosas, siempre tendremos que probar que el programa codificado y en la computadora funcione correctamente con datos de entrada obteniéndolos de las fuentes establecidas, que el proceso se ejecute en forma correcta, incluso maneje errores, y que genere la salida esperada. Implementación del programa. Una vez que el programa esté correcto, se instala y se pone a funcionar, entrando en operación dentro de la situación específica para la que se creó. Mantenimiento del programa. Un programa que está en operación, por un lado, podría presentar errores, los cuales deben corregirse. Por otro lado, podría requerir cambios o ajustes en sus datos de entrada, proceso o información de salida. Esto implica que eventualmente necesitará mantenimiento para adecuarlo a los cambios que le imponga la dinámica de las organizaciones o para corregir algún error. Y aunque el proceso de programación se presenta como una secuencia de pasos ordenados, no implica que una vez realizado uno de estos pasos no se tenga que regresar a un paso anterior e incluso varios pasos anteriores para asegurar conseguir la salida esperada. Actualmente existen muchas metodologías para crear un programa, mejor conocidas como metodologías de desarrollo de software, y que se dividen en dos grandes grupos, las tradicionales y las ágiles. Pero en esencia, la base para crear cualquier programa, independientemente de la metodología que se use, es el proceso de programación. Si están interesados en que profundicemos en las metodologías de desarrollo de software, háganmelo saber en los comentarios para que realicemos una serie de videos al respecto. Como vimos, antes de codificar un programa, debemos diseñar la solución y una forma de hacerlo es por medio de un pseudocódigo. El pseudocódigo es una técnica para el diseño de algoritmos que permite definir las estructuras de datos, las operaciones que se aplicarán a los datos y la lógica que tendrá el programa para satisfacer la necesidad. El pseudocódigo utiliza un pseudolenguaje muy parecido a nuestro idioma, pero que respeta las directrices y los elementos de los lenguajes de programación, es decir, que tendremos un alfabeto, un vocabulario y reglas gramaticales. Los elementos básicos de un programa para solucionar alguna necesidad son las estructuras de datos, las operaciones primitivas elementales y las estructuras de control. A continuación explicaremos cada una de ellas y cómo representarlas en pseudocódigo. La estructura de datos son las formas de representación interna de la información de la computadora mediante las que representa cualquier situación de la realidad, es decir, son los tipos de datos que maneja la computadora. Los tipos de datos más comunes son los numéricos enteros, numéricos reales, carácter, cadena de caracteres y booleano. Los numéricos, como mencionamos, se dividen en enteros y reales. Los enteros son números que no contienen parte fraccionada, es decir, no incluyen el punto decimal y pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, 13, 45, 78, menos 1, 0, menos 67. Los reales son los que contienen una parte fraccionada, es decir, incluyen el punto decimal y pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, 13.15, 45.01, 78.0, menos 1.3, 0.0, menos 67.1. El tipo carácter es cualquier símbolo válido para la computadora según el código ASCII. Este carácter se representa entre apóstrofes. Por ejemplo, S, A, X, 0, 3, ampersand. Aunque escapa de los objetivos de esta serie de videos, el ASCII
es una correspondencia entre cadenas de ceros y unos y una serie de símbolos, alfanuméricos y otros, permitiendo la comunicación entre dispositivos digitales, así como su procesado y almacenamiento. Si desean que profundicemos en el código ASCII, su historia y cómo es utilizado, háganmelo saber en los comentarios para hacer una serie de videos dedicados al respecto. Los datos cadena de caracteres pueden estar compuestos por varios caracteres alfabéticos, numéricos y especiales, incluyendo espacios en blanco, que sirven para representar y manejar datos como nombres, direcciones, descripciones, en general, grupos de caracteres que tienen un significado propio en el programa. Esta cadena de caracteres se representa entre comillas, por ejemplo, fundamentos de programación, @tech, suscríbete, 1, 2, 3, 4, 5, esto no tiene sentido, W, etc. El dato booleano está compuesto por los valores verdadero y falso y sirve para validar expresiones que pueden implicar la ejecución de un grupo de instrucciones u otro grupo de instrucciones e incluso no hacer nada. Cada uno de estos tipos de datos en un programa pueden ser representados como una variable o como una constante. Una variable en un programa se refiere a un dato que es susceptible de ser modificado, de variar, de cambiar en función de algún motivo determinado. Por ejemplo, el área de un triángulo depende de los valores de la base y de la altura. Área es igual a base por altura sobre 2. Y una constante en un programa se refiere a un dato que no cambia, sino más bien se caracteriza por presentarse perdurable a través del tiempo. Por ejemplo, el valor de pi siempre será el mismo, 3.141592. Las operaciones primitivas elementales son las cosas básicas que la computadora puede ejecutar. Declarar, lectura de datos, entrada, operaciones aritméticas fundamentales, escritura de datos, salida. Declarar es una acción no ejecutable dentro de un programa, ya que mediante esta se declara o define el entorno en que se ejecuta el programa. En esta parte se declaran las constantes, los tipos, las variables, etc. En este curso adoptaremos la siguiente nomenclatura para declarar. Declarar constantes, nombre constante igual a valor. Tipos, nombre tipo igual a valor 1, valor 2, valor 3, valor n, todo esto entre paréntesis. Variables, nombre de variable, dos puntos, tipo de dato. Primero indicaremos la acción que se realiza, en este caso, declarar. Segundo, indicaremos que estamos declarando, constantes, tipos, variables, etc. Tercero, asignaremos un nombre apropiado a lo que estamos declarando bajo las siguientes directrices. El nombre de una constante siempre será en mayúsculas. El nombre de un tipo será en minúsculas y solo la primera letra de cada palabra será en mayúscula. El nombre de una variable será en minúsculas y en caso de estar formado por más de una palabra, solo la primera letra de cada palabra será en mayúsculas a partir de la segunda palabra. Y en general, para todos aplica, los nombres en la medida de lo posible deben ser adecuados, es decir, describen al elemento al cual representan. Los nombres no pueden ser una palabra reservada como if, then, else, for, do, why, etc. Es decir, no puede ser ninguna palabra que forme parte del vocabulario del pseudocódigo. Los nombres no pueden contener espacios en blanco. Los nombres no pueden contener acentos, tildes, diéresis, ni caracteres especiales, ampersand, diagonal, arroba, etc. Los nombres solo pueden estar formados por letras del alfabeto de la A a la Z, los dígitos del 0 al 9 y el guión bajo. Los nombres solo pueden iniciar con una letra del alfabeto, de la A a la Z. Toda variable o constante debe estar asociada a un tipo de dato, entero, real, carácter, cadena de caracteres, booleano u otro definido en el propio programa. Y de acuerdo a esto solo podrá tener valores válidos para este tipo de dato. La misma palabra escrita con minúsculas, mayúsculas o una combinación de ambas son consideradas diferentes. Por ejemplo, declarar constantes pi igual a 3.141592. Tipos, colores RGB, red, green, blue. Variables,
área triángulo real. Como podemos ver en estos ejemplos, nos hemos apegado al vocabulario y a la gramática que acabamos de describir al nombrar las constantes, los tipos y las variables. Y aunque parezca algo tedioso, no lo es simplemente ser disciplinados. Y también recordemos que dijimos que un lenguaje de programación es estricto, es exacto, no es negociable y no existe la interpretación. Una observación importante es que cuando declaramos las constantes y los tipos, indicamos sus valores, pero cuando declaramos una variable no indicamos su valor, solamente indicamos el tipo de dato que puede contener esa variable. Lectura de datos, entrada. Esta operación nos permite introducir datos a la computadora, es decir, introducir la materia prima para el proceso. La introducción de datos puede hacerse desde un teclado, un mouse, un lector de código barras, un archivo de disco o desde cualquier otro dispositivo de entrada. En este curso adoptaremos la siguiente nomenclatura para la lectura de datos. Entrada. Leer, nombre variable 1, nombre variable 2, nombre variable 3. Primero indicaremos la acción que se realiza, en este caso leer. Segundo, indicaremos las variables separadas por comas en caso de ser más de una, donde se almacenarán los datos leídos. En el caso de que los datos los proporcione un usuario, lo correcto es que primero le indiquemos al usuario el dato que requerimos. Teclee el valor del dato 1, teclee el valor del dato 2, teclee el valor del dato 3. Primero indicaremos la acción a realizar, en este caso teclee. Segundo, indicaremos un mensaje de acuerdo sobre lo que esperamos que realice el usuario. También pudimos haber utilizado preguntar o solicitar como una alternativa a teclee. Y posteriormente leemos los datos que requerimos. Leer nombre variable 1, nombre variable 2, nombre variable 3. Y si la lectura de la información no es por la entrada de default, por teclado, debemos especificarla. Leer código de barras, nombre variable 1, nombre variable 2. Operaciones aritméticas fundamentales. Mediante tales operaciones se forman expresiones matemáticas para realizar cálculos. Suma, resta, multiplicación, división real, división entera, residuo de una división entera, asignación. En este curso adoptaremos la siguiente nomenclatura para realizar cálculos. Calcular, nombre de variable igual expresión. Primero indicaremos la acción que se realiza, en este caso calcular. Segundo, indicaremos la variable a la cual se le asigna el resultado. Tercero, después de la variable agregaremos el símbolo de asignación, igual. Cuarto, indicaremos la expresión matemática que realiza el cálculo. Por ejemplo, aquí tenemos varias operaciones, varias expresiones donde estamos poniendo el resultado y lo asignamos a alguna expresión a más b, a menos b, a por b, etc. Si nosotros le damos valores a estos variables a19 y a b5, pues podemos ver cuáles son los resultados de las diferentes expresiones. Como puede ver y como su propio nombre lo dice, son operaciones aritméticas fundamentales que no requieren mayor explicación, excepto las tres divisiones. La primera es la más sencilla y es una división real, es decir, que el dividendo será dividido hasta su parte fraccionada, hasta que ya no haya nada que dividir. La segunda es una división entera, es decir, que el dividendo será dividido hasta su parte entera, incluso aun cuando exista todavía una parte fraccionada. Y la tercera es una división entera, pero en lugar de devolver el cociente como es la segunda división, devuelve el residuo, la parte que ya no se repartió. En nuestro ejemplo, se pudieron repartir 15 unidades y sobraron 4. También podemos tener expresiones más complejas. Por ejemplo, calcular resultado igual a A más B entre B menos 1. Pero una expresión de este tipo no es reconocido por la computadora, así que la tendremos que reescribir en una sola línea para que la reconozca. Calcular resultado igual a A más B entre B menos 1. Pero el resultado fue completamente distinto al que esperábamos. ¿Por qué llegamos a este resultado distinto?
Recordemos que una computadora es una máquina electrónica programable y como tal sigue una serie de reglas cuando se trata de resolver expresiones matemáticas, que además deben ser escritas en una sola línea. La computadora examina toda la expresión y va evaluando cada componente de acuerdo a cierto orden de precedencia que tienen las operaciones matemáticas. Primero, operaciones entre paréntesis. Busca lo que está en paréntesis y lo evalúa. En caso de haber paréntesis anidados, evalúa primero los más internos y luego prosigue con los externos. Segundo, operaciones unarias. Evalúa las operaciones unarias, es decir, de cambio de signo. Tercero, multiplicación y división. Evalúa las operaciones de multiplicación y división, las cuales tienen el mismo nivel de precedencia. Cuarto, suma y resta. Evalúa las operaciones de suma y resta, las cuales tienen el mismo nivel de precedencia. Cuando existen varias operaciones de un mismo nivel de precedencia, se evalúa en orden de izquierda a derecha. Entonces, nuestro ejemplo, de acuerdo al orden de precedencia descrito, debemos reescribir la expresión matemática de la siguiente manera. Calcular resultado igual a más b entre paréntesis, diagonal, b menos 1 entre paréntesis. Y en este caso, haciendo el uso de paréntesis y de acuerdo al orden de precedencia, la ecuación fue resuelta de la forma equivalente a la expresión original y como obvia consecuencia el resultado es el mismo. 6. Veamos el siguiente ejemplo y cómo cambia el resultado de acuerdo al uso de los paréntesis, cambiando el orden de precedencia. Como pudimos comprobar con estos ejemplos, siempre que usemos expresiones matemáticas en un programa debemos tener presente el orden de precedencia, porque en el mejor de los casos se genera un error que impide continuar la ejecución del programa, como es el caso del segundo ejemplo. Y en el peor de los casos, se genera un resultado diferente al esperado y que no lo detectemos. Algunos ejemplos con residuo de una división entera. Escritura de datos. Salida. Mediante la escritura damos salida a los datos de la computadora hacia un medio periférico como por ejemplo la pantalla de video, la impresora, el disco duro u otro. En este curso adoptaremos la siguiente nomenclatura para la escritura de datos. Salida. Imprimir, nombre variable 1, nombre variable 2, nombre variable 3. Primero indicaremos la acción que se realiza, en este caso, imprimir. Segundo, indicaremos las variables separadas por comas en caso de ser más de una, donde se almacenan los datos de salida. Y al igual que en la lectura de datos, entrada, lo correcto sería que indiquemos al usuario qué información se está proporcionando haciendo uso de mensajes de texto. Imprimir el valor del dato 1 es variable 1. Imprimir el valor del dato 2 es variable 2. Imprimir el valor del dato 3 es variable 3. Primero indicaremos la acción a realizar, en este caso imprimir. Segundo, indicaremos un mensaje de acuerdo sobre la información que estamos imprimiendo y la variable donde se almacena el dato de salida. Si la impresión de la información no es la salida de default por pantalla, debemos especificarla. Imprimir impresora, el valor del dato 1 es variable 1. Imprimir archivo, el valor del dato 2 es variable 2. Imprimir láser, el valor del dato 3 es variable 3. Habrá notado que usamos el operador más para unir el texto de una cadena de caracteres y el contenido de la variable. A esto se le llama concatenar. Hablaremos un poco más de la concatenación en el video Métodos estándar. Estructuras de control. Son las formas lógicas de cómo trabaja internamente la computadora y es mediante de estas que se dirige su funcionamiento. Es decir, se le da orden lógico a las operaciones primitivas elementales que actúan sobre los datos. Las estructuras de control son la secuenciación, la selección que a su vez se divide en tres formas: simple, if-then, doble, if-then-else y múltiple, switch, y la repetición, que también tiene tres formas: while, do while y for. Debido a la importancia de las estructuras de control, las revisaremos en un video dedicado a cada una de estas. Aunque aún no hemos creado un programa, sí podemos afirmar que un programa no es más que una serie de acciones e instrucciones paso a paso que nosotros indicamos a la computadora
respetando el alfabeto, el vocabulario y las reglas gramaticales para que, dada una entrada, ejecute un proceso y genere una salida. Nuestro ya bien conocido esquema entrada-proceso-salida. También es importante destacar el hecho de que al ser la computadora una máquina digital programable, crear un programa requiere seguir una serie de pasos para garantizar que desde la definición de la necesidad hasta la implementación y posterior mantenimiento del programa sea un proceso exitoso. Dicho de otra forma, para que nosotros podamos crear un programa, debemos volvernos disciplinados. Hemos concluido este video, el programa. Agradezco tu tiempo y espero haberte ayudado. Te invito a que te suscribas a mi canal, me regales un like, comentes y compartas este video en tus redes sociales. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho en la plataforma de YouTube. También te espero en nuestro próximo video, secuenciación. ¡Hasta pronto!